Shalom y bienvenidos. Esta semana termina de leerse el tercer libro de la Torá con las dos parshiot Behar Bejucotai. Y en Bejucotai se nos dice que si seguimos el camino que Dios ha marcado para cada uno de nosotros, tendremos asegurado una buena vida en este mundo. Y la Torá no habla del mundo por venir, por más que se le busque las vueltas. La Torá directamente no habla del mundo por venir, pero se entiende que si hacemos una vida buena acá, estaremos considerándonos como adquiriendo una buena vida también en la eternidad. Todos somos poseedores de esa vida eterna, pero la calidad de esa vida eterna depende de las acciones en este mundo. Por eso es tan importante qué hacemos en este mundo, para llevar una vida fantástica acá y también para ir adquiriendo una mayor porción de placer en la eternidad. Sobre la vida en el más allá ahora no me dedicaré a hablar, sino que quiero hacer un pequeño paréntesis recordando a las víctimas trágicas de lo que ocurrió en Mirón y viendo cómo hay multitud de conductas folclóricas, de costumbres que se van adquiriendo durante los años que terminan fagocitando lo que es realmente el camino de Dios. Ir a una peregrinación a la tumba de un sabio muerto, encender las hogueras, bailar ahí, todo muy lindo, un ensayo de folclore fantástico. Son costumbres, algunas quizás tienen un origen pagano que se les da un matiz judío, pero termina siendo como más importante ese envoltorio fantástico, ese envoltorio divertido, ese envoltorio que Dios no pide, termina siendo lo importante. Como ocurre con la mezuzá, por ejemplo. Muchos piensan que la mezuzá es el plastiquito o el hierrito o el material que sea que está al costado de la puerta, cuando de hecho mezuzá es el marco de la puerta, y en el marco de la puerta deberían ir las palabras de Torá que Dios dijo. Si queremos podemos decir que la mezuzá es el trozo de pergamino donde están escritas esas palabras, pero termina la gente considerando erróneamente que es el plastiquito lo importante, el plastiquito es lo sagrado y es eso la mezuzá. Lo mismo ocurre con estas costumbres que, vuelvo a decir, muchas probablemente tengan un origen pagano. Esto de peregrinar a tumbas de muertos, por ejemplo. La Torá no nos dice el lugar de la muerte de Moshe, sí nos dice dónde murió, pero no dónde está enterrado. ¿Y cuál es la consideración desde el primer momento? ¿Por qué la Torá nos prohíbe ese conocimiento? Precisamente para que no vayamos a peregrinar a la tumba de Moshe, para que no hagamos un ídolo, para que no convirtamos su tumba en un centro de peregrinación. Con el paso del tiempo, lamentablemente, los judíos fueron adquiriendo costumbres paganas y por tanto se va a lugares de peregrinación de muertos. Y es un turismo que factura, ahora no por la pandemia, pero factura millones de dólares por año. Se va a tumbas de muertos, sean sabios, sean profetas, o sea, gente que se hace pasar por sabios o profetas, porque muchas veces no se sabe cuál es la tumba y se elige alguna de por ahí. Ocurrió con el rey David, que no es el que está enterrado en la tumba del rey David en Jerusalén, pero la gente va ahí también como si fuera un lugar sagrado. En definitiva, se va a lugares donde hay muertos enterrados cuando la Torá dice claramente que no estemos indagando en los muertos, que no recurramos a los muertos, que no pidamos cosas a los muertos. Si bien sé que hay miles, millones de personas que lo hacen y hay libros sagrados que lo apoyan, está en contra de lo que dice la Torá. La Torá no quiere que vayamos a esos sitios. La Torá no le interesa que hagamos un culto a los muertos. Por el contrario, el culto a los muertos era propio de donde salimos de la esclavitud, era propio de Egipto. Y la Torá no quiere que estemos centrados en la muerte, quiere que estemos centrados en la vida, en este mundo, que apreciemos estos paisajes bonitos, que los disfrutemos, que los desarrollemos, que los cuidemos, que hagamos que este mundo sea un paraíso terrenal. Pero la gente, cautivada por el ego, cautivada por su deseo de magia, cautivada por su deseo de querer controlar lo incontrolable, por sus fantasías religiosas, terminan haciendo lo que Dios no quiere que hagamos y lo convierten en el centro principal de sus vidas. Peregrinar a Merón es como mágico para muchos, como lo más central de la vida. Para muchos ir a la tumba del Rebbe Nachman en Ucrania, país antisemita se lo hay, por más que el presidente sea judío hoy en día. Van a Rosh Hashanah, dejan a sus familias, miles de personas, y hoy en día es como si no vas a la tumba del Rebbe en Ucrania, en Uman, sos un pecador, cuando es justamente todo lo contrario. Aquellos que viven en Israel deberían estar en Israel disfrutando de Rosh Hashanah junto a su familia, junto a sus maestros en Israel, y no ir a la tumba de un sabio muerto, por más sabio que haya sido, por más tzadik que haya sido, por más gente que lo siga y se baile en su nombre, Nachman Meuman, es en contra de lo que dice la Torá.
Y hay tantas costumbres que se hacen hoy en día que tienen un origen pagano. Algunas son inocuas, pero otras se convierten, vuelvo a decir, como en el plástico que es más principal que el cumplimiento de la mitzvah. Y al final pueden ocurrir tragedias como esta. Y acabo de escuchar en la radio, que venía escuchando una radio jaredita de Israel, que hay rabinos que dicen: la causa de estas tragedias es que las mujeres no guardan tzniut, no van con recato. Entonces ahora la culpa la tienen las mujeres que no visten recatadamente, cuando quizás no hay un culpable, sino que hay multifactores que llevaron a una desgracia. Quizás el culpable es el que habilitó ese pasaje no cumpliendo con reglas. Quizás el culpable es el que permitió que pasaran más personas que las que se podían en determinado tiempo. Hay abierta o se va a abrir una investigación judicial, estatal, que va a determinar quiénes son los responsables, qué cupo de responsabilidad tiene cada uno. Pero ya hay gente que dicen: son mujeres que no guardan tzniut, que no van vestidas recatadas, o es culpa de que se escucha a mujeres cantar. Lo acabo de escuchar en la radio, esas acusaciones, y dicen: este es el momento de hacer teshuvá en esas cosas. Mujeres, pónganse medias más gruesas. Mujeres, no anden cerca de los hombres. Y acá no es un tema de machismo-feminismo, sino que es un tema donde ponemos la mirada. Están poniendo la mirada, sí es muy importante el recato, sin duda, pero eso no provoca maremotos, como escuché en otros años, ni tsunamis, como escuché en otros años, ni provoca otro tipo de desgracias, ni provocó que murieran hasta ahora. Esperemos que no más 47 inocentes, y que cientos estén hospitalizados, y que miles estén traumatizados. No lo causó que las mujeres vayan con más o menos ropa. No lo causó tampoco que uno haga más o menos tefilá o se ponga los tefilim tal o cual día. Lo causó acontecimientos naturales. Acontecimientos de gente que no respetó reglas, o reglas que estaban mal hechas, o vaya a saber, no es mi cuestión. El asunto es acá tenemos este mundo para desarrollar y tenemos las leyes que Dios nos dio, como precisamente menciona esta semana en la Torah que leemos, o en varias más. Apliquémonos a cumplir lo que tenemos que cumplir, dejemos el folclore como folclórico, no hagamos de lo secundario como si fuera lo principal. Aprendemos también a tener humildad y a no pretender controlar a Dios con eventos mágicos, ni a querer culpar a la gente por lo que no hace. Si a alguno le molesta mis comentarios, tienen la opción de irse a otro canal. Si dicen: ¿por qué digo cosas en mi nombre? Porque es mi nombre. Porque alguna persona media zafada de los tornillos estuvo insultándome por un video anterior. Si no les gusta, sean felices y dejen a los demás trabajar en paz, siguiendo las leyes de Dios. De mi parte, que no sepan más de dolor aquellas familias que sufren ahora este dolor terrible, y que ninguno de nosotros sepa más de dolor. Shalom y bendiciones.